El título del trabajo que presentamos es Estudio del corpus sobre la selección modal en las subordinadas sustantivas con lo de matiz valorativo, el español del Caribe continental y de las Antillas. Esta ponencia se divide en 4 partes para facilitar la comprensión, que son introducción, metodología, resultados y discusión, y conclusión. Empezando por la introducción, vamos a definir el objeto de estudio, que son las oraciones valorativas con lo, como por ejemplo lo raro es que no vi o viera huellas, cuyo carácter valorativo está determinado por el adjetivo encabezado por el artículo neutro, que expresa reacciones anímicas o formas de enjuiciamientos positivas, negativas o neutras. El carácter particular de estas oraciones es que en el verbo subordinado, como pueden ver, se admite alternancia modal, lo cual en cambio no se produce en otros contextos semánticos, como por ejemplo en la oración lo deseable es que los alumnos entiendan mejor el mundo, donde lo deseable posee una semántica volitiva, es decir, que expresa un deseo, una voluntad, una intención, una influencia, lo cual induce de forma obligatoria el modo subjuntivo. Ahora, el problema que se aborda en este estudio es que en la literatura lingüística suelen atribuirse a esta alternancia modal unas funciones informativas que contrastan directamente con las que se le atribuyen más en general a la propia estructura con lo más adjetivo. Sin embargo, antes de adentrarnos en el núcleo del problema, es necesario definir algunos conceptos básicos relacionados con el modo. Ahora, cuando esta alternancia modal es libre, es decir, que el hablante puede escoger entre un modo u otro, la elección de indicativo o subjuntivo estaría motivada por dos funciones comunicativas distintas según la literatura lingüística, por lo cual en este contexto suele decirse que el modo posee una función semántica. Por otra parte, cuando la inducción del modo es obligatoria, el uso de, por ejemplo, indicativo en lugar del subjuntivo resulta en un constructo agramatical o viceversa. Por ende, en este contexto suele decirse que el modo posee una función sintáctica, al igual que la de un morfema concordante, es decir, un elemento gramatical vacío de contenido e impuesto por la sintaxis. También existe otra perspectiva en la literatura lingüística que une en el marco de un cambio lingüístico diacrónico las funciones sintácticas y semánticas. Este proceso se llama gramaticalización. La gramaticalización es un proceso que se desarrolla a partir de un fenómeno de debilitamiento expresivo entre los dos componentes del paradigma modal. En virtud de este fenómeno se produciría entonces una situación por la que decir lo raro es que no vi o viera huellas significaría lo mismo. Por ende, estaríamos ante un sistema antieconómico, ya que tendríamos dos formas de expresar el mismo significado. Entonces, ante esta situación, la tendencia de la lengua sería la de simplificarse y reducir el sistema, lo cual en el marco de la alternancia modal significa que una de las dos formas entre indicativo y subjuntivo se usaría cada vez menos y la otra cada vez más, hasta adquirir una función sintáctica y constituir un sistema económico. Este proceso normalmente es acelerado si la frecuencia con la que se emplea el adjetivo encabezado por el artículo neutro es alta y viceversa. Otras nociones fundamentales que hay que abordar antes de entrarnos en el núcleo del problema son las de tema y rema, ya que en estas se fundamentan las teorías informativas que vamos a analizar enseguida. Entonces tenemos aquí la definición de la RAE, que se llama información temática, la que el hablante supone conocida por el interlocutor, tanto si ha sido presentada expresamente como si así no es. Se suele denominar, en cambio, información remática, la que se proporciona como relevante en alguna situación discursiva para completar la información temática. El tema constituye, por tanto, la base sobre la que se apoya la información que se presenta como nueva. Tenemos entonces una asociación entre tema e información conocida y rema e información nueva y relevante. Con relación a las teorías que se mencionaban antes, estas se encuentran en varias referencias, en particular en la Nueva Gramática de la Lengua Española de la RAE y la ASALE. En concreto, en el capítulo relativo al modo se plantea una asociación entre indicativo y rema y subjuntivo y tema. Por ende, estaríamos ante una función semántica del modo, ya que a cada uno de los dos se le atribuye una función informativa distinta. Entonces, según esta teoría, decir lo raro es que no vi huellas representaría una oración tética, es decir, una oración completamente remática. Por otra parte, el uso del subjuntivo en el verbo subordinado reflejaría la intención de presentar el contenido de dicho verbo como tema oracional y la oración principal como rema.
Por otra parte, cuando estas oraciones son abordadas desde una perspectiva sintáctica, se plantea una asociación entre subordinada sustantiva y rema y oración principal y tema. Y esto refleja un proceso de gramaticalización porque, independientemente del modo del verbo subordinado, el rema oracional siempre estaría representado por el fragmento subordinado, lo cual significa que los dos modos estarían desemantizados y el tema oracional siempre estaría representado por el fragmento principal de la oración. Entonces, estas dos teorías son incompatibles y el interrogante principal a responder es ¿cuál de las dos es válida? Una primera respuesta a esta pregunta ha sido proporcionada por otro estudio de corpus relativo al español de España, en el que se ha demostrado que un modo u otro tiende a usarse con tendencia a la totalidad, dependiendo del adjetivo que lo induzca. Como pueden ver en la tabla de resultados, aquí tenemos la lista de los adjetivos que aparecen en el corpus y aquí el número total de ocurrencias por adjetivo que se ubica entre 100 y 700, y en estas dos columnas la frecuencia porcentual de empleo de un modo u otro. Ahora, puede observarse con la mayoría de los adjetivos, es decir, 7 de 9, una prevalencia de un modo u otro en razón de un 94% o más. A partir de esta constatación, se ha descartado la asociación entre indicativo y rema y subjuntivo y tema, porque sobre la base de esta teoría sería difícil de explicar por qué, con la mayoría de los adjetivos, el contenido del verbo subordinado tiende a presentarse totalmente o casi como tema o casi totalmente como rema. Por otra parte, estos datos parecen reflejar más un proceso de gramaticalización que se manifiesta en una simplificación del sistema y para que ello suceda, la condición esencial es que la diferencia de significado entre los dos componentes del paradigma modal, es decir, indicativo y subjuntivo, esté neutralizada. Y ello, a la vez, es compatible solo con la teoría que asocia la subordinada sustantiva a la función de rema oracional y a la oración principal, la de tema. Y ello es así porque, según esta teoría, el modo no tiene ninguna incidencia en el plano informativo. Estos datos representan el 77,25% de las ocurrencias analizadas y las demás no se han podido incorporar aquí por cuestiones de espacio y tiempo. Sin embargo, se ha demostrado que con las demás ocurrencias que presentan un nivel de frecuencia absoluta que se ubica por debajo de los 100 casos por adjetivo, el proceso de simplificación del sistema sigue siendo evidente, pero se manifiesta en un estado de avance anterior respecto a este nivel de frecuencia. De hecho, la prevalencia de un modo u otro con los demás adjetivos se produce en razón de un 70% o más, lo cual es coherente con la incidencia de la variable de frecuencia absoluta en el proceso de gramaticalización. Con relación a los adjetivos importante y mejor que presentan una alternancia modal relativamente más equilibrada respecto a los demás adjetivos de la tabla, ello puede justificarse a través de una perspectiva semántica. De hecho, estos adjetivos presentan un significado fronterizo entre la abolición y la valoración. Por ejemplo, en la oración lo importante es que el trabajo se planifique de manera que no ocasionen inconvenientes. El hecho de planificar se está presentando como algo que aún no se ha verificado y se está expresando como un deseo. Por ello, en este caso, aplicaría la paráfrasis: lo que quiero es que el trabajo se planifique de manera que no ocasione inconveniente. Por otra parte, cuando lo que se define como importante es algo ya constatado, como por ejemplo lo importante es que ahora estás aquí, el hecho de estar aquí simplemente se está valorando y no se está expresando ningún deseo. Por ello, se ha especulado que cuando adjetivos como estos presentan una semántica volitiva, la alternancia modal representa un sistema independiente respecto a cuando su semántica es valorativa. Y en el primer caso, entonces, la inducción del modo subjuntivo es total, como también se ha comprobado a través de un análisis cualitativo en otro estudio, el de Meyo. En cambio, cuando la semántica es puramente valorativa, podríamos esperarnos que los datos reflejarían un sistema similar a los de los demás adjetivos en la tabla. Sin embargo, en los estudios de corpus esta diferencia no puede observarse a nivel superficial porque los software no pueden llevar a cabo la operación de análisis cualitativo que sería necesaria para discernir el sistema volitivo del sistema valorativo. Una vez planteado todo ello, podemos definir el objetivo del estudio, que es comprobar si las conclusiones relativas al sistema del español europeo son aplicables al del Caribe continental, Colombia, Venezuela y de las Antillas, es decir, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.
En concreto, respecto a estas dos variantes diatópicas, el modo está gramaticalizándose o tiene una función semántica. Las funciones informativas, las de tema y rema, son determinadas por la estructura o por el modo. Con relación a la metodología, se han analizado 1.647 ocurrencias de la versión 094 del corpus del español del siglo XXI de la Real Academia Española para determinar la frecuencia porcentual de inducción modal de diferentes adjetivos valorativos. Y se ha tenido en cuenta como variable dependiente la frecuencia absoluta con la que cada adjetivo aparece en el corpus. Pasando a los resultados, aquí tenemos las tablas relativas al Caribe continental y a las Antillas, que se leen al igual que la tabla relativa al español de España. En esta se muestran los adjetivos que presentan una frecuencia absoluta mayor de 10. Ahora bien, con la mayoría de los adjetivos es posible observar una prevalencia de un modo u otro en razón de un 73% o más. Por ello, se puede afirmar que estos datos son coherentes con los relativos al sistema del español de España y, una vez más, puede descartarse la asociación entre plan informativo y modo y diagnosticar incluso para estas variantes diatópicas un proceso de simplificación del paradigma modal en diferentes estados de avances dependiendo del adjetivo, lo cual permite corroborar una vez más sobre la base de las constataciones anteriores la atribución de la función de rema oracional al fragmento subordinado de las oraciones con lo y la de tema oracional a la oración principal. Otro resultado coherente con el sistema del español de España es el relativo equilibrio que se manifiesta en la alternancia modal de los adjetivos importante y mejor, que, como se ha explicado antes, es debido a la doble semántica volitivo-valorativa que estos adjetivos presentan. Por ello, esta especulación es validada ulteriormente por estos resultados. Con relación a los adjetivos que presentan una frecuencia absoluta menor de 10, es difícil diagnosticar un proceso de gramaticalización debido a la baja relevancia de este factor. Sin embargo, es evidente con algunos de estos la tendencia a la simplificación del paradigma modal. Además, con relación a esencial y fundamental, estos adjetivos funcionan al igual que importante y mejor, es decir, que presentan una doble semántica volitivo-valorativa que motiva su alternancia, y aunque en algunos casos esta no sea equilibrada, se ha corroborado a través de un análisis cualitativo que esta está motivada semánticamente. Por último, es posible observar que en este nivel de frecuencia son varios los adjetivos que presentan una alternancia modal bastante equilibrada, y ello es precisamente atribuible a la baja incidencia del factor de frecuencia absoluta, que no es lo suficientemente alto como para arrancar el proceso de simplificación del sistema. En este sentido, estos resultados son coherentes con la teoría de la gramaticalización y, una vez más, es posible descartar la asociación entre plano informativo y modo y afirmar que la teoría más válida es la que atribuye al fragmento subordinado de las oraciones con lo la función de rema oracional y a la oración principal la función de tema. En conclusión, los datos obtenidos son coherentes con los relativos al sistema del español de España, ya que con la mayoría de los adjetivos es posible observar un proceso de gramaticalización en la inducción modal en diferentes estados de avance según el nivel de frecuencia absoluta de los adjetivos. En algunos casos, el relativo equilibrio porcentual en la selección modal está motivado semánticamente. Los demás casos son atribuibles principalmente a la escasa incidencia del factor de frecuencia y han de leerse como casos en que la gramaticalización está en sus etapas iniciales, en que los componentes del paradigma modal están desemantizados y simplemente coexisten en una relación antieconómica. Por último, se descarta incluso en estas variantes diatópicas la asociación entre indicativo y rema y subjuntivo y tema, y se valida ulteriormente la atribución de rema al fragmento subordinado de la oración independientemente del modo de su verbo. Por último, aquí les dejo las referencias que se han utilizado para desarrollar este estudio. Muchas gracias por su atención.